No se necesitan más pruebas, se necesita voluntad. Así nuestro Señor Jesús le responde, yo públicamente lo he hecho. Y lo he hecho donde la gente se reunía y donde estaba. He entrado en el mismo templo, he estado en las mismas plazas de Jerusalén. ¿Qué cosa yo he hecho oculto que vosotros no sepáis? ¿Qué doctrina yo he traído que vosotros no conozcáis? Porque una y otra vez podemos ver que nuestro Señor Jesús está usando de manera constante las Escrituras. Y nos dice en cierta ocasión que abría al profeta Isaías y leía para que todo el mundo pudiera escuchar lo que estaba diciendo. En cuántas ocasiones Él repite las mismas enseñanzas que venían en el Antiguo Testamento. ¿Cómo es que no nos hace temblar cuando leemos los primeros capítulos del Evangelio de Juan, el Sermón del Monte, la Escritura, la ley, la palabra de Dios dice, aun cuando yo añado o digo esto otro? Una y otra vez es la Escritura. No hay nada desconocido. No hay ningún secreto en Jesús. Nos dice en el versículo 21 de nuestro texto, ¿por qué me preguntas a mí, Anás? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí ellos saben lo que yo he dicho. Preguntar a los testigos. Si algo ya ha dicho en capítulos anteriores, lo hemos leído acerca de nuestro Señor Jesucristo, es que Jesús no se defiende. Jesús no se justifica. No da testimonio acerca de sí mismo. Otros darán testimonio de mí. Y cuando está diciendo nuestro Señor Jesús en capítulos anteriores que otros darán testimonio de mí, se refiere al Padre, dará testimonio por medio de la resurrección. El Espíritu dará testimonio mostrando su poder. Y los testigos darán testimonio acerca de mí, lo que yo puedo hacer. No necesita que nuestro Señor Jesucristo lea todo tipo de doctrinas y enseñanzas que hayan traído que parecían novedosas a aquella gente. No está trayendo nada nuevo ni está resaltando ninguna otra cosa, sino a aquellos que todos ellos conocían. Jesús no tiene necesidad de defenderse o de justificarse, sino que invita a ir a aquellos que ya lo conocen. Es por esto que cuando leéis, por ejemplo, en las cartas del apóstol Pedro, en su primera carta, el apóstol Pedro dice, nosotros hablamos de lo que hemos visto. Vimos su gloria, y de esto hablamos. Y si vais a las cartas de Juan, en primera de Juan, el mismo que había escrito esto, dice, lo que hemos visto y lo que hemos oído, de esto hablamos. Cuando se envían a los discípulos, les dice el Señor Jesús, id y pregonar lo que habéis visto. Ir y anunciar estas buenas nuevas. Es decir, que el mensaje acerca de Cristo no lo tiene que traer Él en persona, no se tiene que defender ante Anás, sino que está enviando a otros a que lo hagan. Fijaros bien, en el plan de Dios, Él podía haber decidido que la conversión, es decir, el alcanzar el perdón de pecados y la salvación, hubiera sido por las evidencias. Y que teniendo nosotros las evidencias, llegáramos a la conclusión de la salvación. Algo así como si fueran las ciencias matemáticas. No hay duda, nosotros lo sabemos. Si a 2 le sumamos 3, son 5. Y si le quitamos una, nos quedan 4. Y por más vueltas que vosotros le hagáis a las cosas, 2 más 3 son 5, menos 1 son 4. Esto es ciencia. O cuando vais al doctor y os tiene que hacer una operación quirúrgica porque tenéis un quiste, no hay otra cosa que hacer, es abrir, quitar el quiste y volver a cerrar. Esto es ciencia, son evidencias. Las cosas están mal, se quitan. Pero cuando estamos hablando acerca del Señor Jesucristo, no es que 2 y 2 son 4. Es voluntad, es deseo. Es decir, una relación de amor entre un chico y una chica. El chico puede pensar, bueno, yo necesito en la chica estas características, que sea de esta estatura, que sea de esta belleza, que tenga este conocimiento y que me aguante a mí. Es decir, 3 o 4 cosas. Y de pronto llegamos a esta persona que tiene estas características que yo estoy buscando. Pero aún así no funciona. Porque esto de las relaciones de amor no son cosas de matemáticas, sino que son cosas de voluntad,
de sentimientos y de emociones. Uno podía haber llegado y le había dicho a Anás, mira, Anás, esta es la profecía 1, esta es la profecía 2, esta es la profecía 3 que yo he cumplido. 4, 5, 100 profecías que yo he cumplido. Es decir, en el Antiguo Testamento se habían dicho cosas acerca de mí. Jesús lo podía haber dicho en el juicio. Se había anunciado en el Antiguo Testamento que yo nacería en Belén de la familia de David. Aquí está, cumplido. Y se había dicho que iba a haber estos acontecimientos a lo largo de mi vida, una virgen, etcétera, etcétera. Profecías que yo he cumplido. Por tanto, no te queda otra solución, Anás, que convertirte. Pero sabemos que esto no es así. Y nosotros vamos al mundo y le decimos, lee la Biblia. Ve los acontecimientos, ve el poder del Señor Jesucristo, ve si se puede comparar o se puede poner al mismo nivel otra enseñanza que la que el Señor Jesucristo ha dicho. Mira a ver si hay alguien que puede hacer las cosas que Cristo ha hecho. Y podemos decir, no hay nadie que haya hablado como el Señor Jesús, no hay nadie que haya hecho las cosas que ha hecho el Señor Jesucristo, no hay nadie que le iguale en su carácter, así que 2 más 2 más 2 son 6, pero no. Porque lo que nos está diciendo Juan no es acerca de las evidencias, sino el aceptar un testimonio que es claro y que tiene que ver con la voluntad. Dios ha decidido, en su eterno perfecto plan de salvación, que la conversión no sean por las evidencias, sino por el testimonio o por la predicación de la palabra. Y por tanto, no es que se repita una fórmula matemática y se aplique a la gente, sino ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Ir y anunciar las cosas que habéis visto. La salvación, desde el principio hasta el final, es por gracia, es por fe, no por son hechos que estén claros, especificados en un papel, no son por los detalles que se cumplen en la vida de uno. Tendremos que preguntarnos entonces, ¿cómo de alguna manera este plan de salvación que ha sido establecido en el Señor Jesucristo no es porque uno acepte la suma de los hechos, sino para que remueva sus entrañas por el poder de la predicación? No hay más evidencias que yo, o cualquiera que proclama el Evangelio pueda traer. No hay más cosas que se puedan decir, no hay más cosas que se puedan buscar, aun cuando no hay libros que pudieran describir todas las palabras y hechos de nuestro Señor Jesucristo, porque no dependen de más evidencias. El Señor Jesucristo es inocente. El Señor Jesucristo es poderoso, es Dios hecho hombre. Él ha venido a morir la muerte que no le correspondía. Él ha resucitado de entre los muertos. Él tiene el poder y lo ha manifestado, pero aún así no hay más ciego que el que no quiere ver. Y si tú sigues con tu corazón, o la gente que nos rodea con su corazón endurecido, no hay más cosas que nosotros podamos hacer. Tu tarea como creyente y nuestra tarea es esperar a que la gente incrédula venga y nos pregunte, o nosotros sí, y disponer este mensaje. ¿Por qué me preguntas a mí? Dice el Señor Jesucristo. Pregúntale a ellos que han visto. Y entonces lo que nos está diciendo, y va a ser el mensaje final de este Evangelio y lo que vamos a ver en el libro de Hechos después, es que aquí estamos nosotros, hemos visto la obra del Señor, hemos visto que Él murió en la cruz cuando no merecía morir, lo hemos visto resucitar, hemos sentido su presencia, ha alcanzado mi vida, ha entrado su mano en mi corazón, me ha transformado por completo, me ha dado un nuevo espíritu, me ha hecho nacer de nuevo, me ha dado una esperanza donde no había esperanza. Y entonces nosotros nos convertimos en los voceros del Señor Jesucristo y podemos ir y anunciar el perdón de pecados que es en nuestro Señor Jesús. Hay una tarea inmensa que el Evangelio de Juan nos quiere transmitir a nosotros. Jesús no se defiende, nos deja a nosotros, la Iglesia, los creyentes, la tarea de la proclamación. Así es entonces que el apóstol Pablo tiene que decir, ¿y cómo creerán si no hay quien les predique? Claro que no es una fórmula mágica que cae en sus cabezas, no es una operación en el tablero, no es una
suma o resta de circunstancias es que nosotros proclamemos y el Espíritu tenga misericordia y haga corazones sensibles para que la gente acepte lo que no se ha hecho en ningún lugar secreto, que es público y conocido para todos. Pero seguimos en el versículo 23. Cuando hubo dicho esto, la respuesta que le hace a Anás, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Escuchar entonces lo que el Señor Jesús le dice al alguacil, le dice a todos los que estaban en aquel lugar, nos dice a nosotros. Si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? ¿Por qué se le golpea al Señor Jesús? ¿Por qué se le maltrata? ¿Por qué se le crucifica? ¿Por qué se le quitó la vida? Haceros la pregunta que el Señor Jesús está haciendo. Cuando le golpean por la manera en que responde, todo lo he hecho en público y no hay ningún secreto, si queréis saber más, preguntar a aquellos en donde yo he obrado, le maltratan y le golpean, ¿qué he hecho yo de malo? Hagámonos la pregunta, ¿qué hay de malo en el Señor Jesucristo? Aquí tenemos la gran oportunidad. En otro de los evangelios se nos dice que se levantaban falsos testigos diciendo cosas retorcidas para culpar al Señor Jesús y aún así todo aquello no funcionó. En este mismo instante lo que Juan nos quiere decir es que tenían la oportunidad de decir algún detalle, alguna cosilla que se hubiera escapado, alguna palabra fuera de lugar, algún hecho que pudiera ser condenable, pero no se encontró. El Señor Jesús lo está diciendo: si hay algo que yo he hecho mal, decláralo, ahora es la oportunidad. Si crees que yo tengo alguna cosa de culpa o de falta, dila y entonces todo se va a acabar, todo va a venir a la ruina, la salvación va a desaparecer. Pero si me golpeas, es decir, si me maltratas, si me llevas a la cruz, ¿por qué? La Escritura nos lo dice de una manera muy clara. En la carta de los Corintios, 2 de Corintios capítulo 5, o también nos lo dice más adelante el apóstol Pedro: sin pecado, sin culpa. En todo, pero sin culpa, sin pecado, una y otra vez se nos tiene que recordar. El Señor Jesús muere no por Él, no por su causa, no por manchas, no por culpa, no por defecto. ¿Por qué muere el Señor Jesús? ¿Por qué se le maltrata? ¿Por qué se le juzga? ¿Por qué se le condena? Si hay esperanza para ti y para mí en este día y en los días venideros, si hay posibilidad de perdón y de salvación, es porque el Señor Jesús murió siendo inocente. Vivió, murió siendo inocente. En todo caso, Él cargó la culpa de todos. ¿Por qué me golpeas? Por nuestro propio pecado. Nosotros somos la causa. Nosotros somos los culpables. Tiene que dejarse hasta el final, y lo vamos a ver en la misma cruz, que nuestro Señor Jesús era inocente, pero Él murió por el lugar o en lugar de muchos. Fue tratado como culpable siendo inocente. Y si el Señor te da 30, 50 o 100 años más de vida, recuerda esto siempre: toda tu culpabilidad estuvo clavada en la inocencia del Señor Jesucristo, para que su inocencia y pureza te cubriera a ti delante del Padre y te hiciera como inocente. Grandioso es el Evangelio. No hay culpa alguna en el Señor Jesucristo, y Él fue hecho culpable por el Padre, por nosotros. Y en todo eso tenemos ahora el contraste del apóstol Pedro. Mientras está ocurriendo estas cosas, el apóstol Pedro está en el patio, sentado con unos cuantos allí, calentándose al fuego. Otro de los evangelios nos dice cómo se cruzaron las miradas. En el momento en que está siendo preguntado nuestro Señor Jesucristo, está siendo preguntado Pedro, y se miran de los ojos el uno al otro en la distancia. Pero lo que nos está mostrando aquí Juan en su evangelio es cómo a la misma vez que el Señor Jesucristo está defendiendo su causa con el silencio y enviando el testimonio a otros,
tenemos al pobre Pedro representándonos a nosotros. El Evangelio va a ser por la proclamación de los testigos. Aquí tenéis un testigo, que es el apóstol Pedro. Es decir, si hay posibilidad de salvación es la proclamación del Evangelio que ha de venir por hombres y mujeres como nosotros. Y el ejemplo lo tenemos en el apóstol Pedro. Pero resulta que el apóstol Pedro falla. Porque unos capítulos anteriores, Pedro ha dicho, aun cuando todos te dejen, yo no te dejaré. Me mantendré firme. No voy a permitir que te hagan daño. Y aquí lo tenemos en el momento que le preguntan unos cuantos, ¿pero tú no estabas con ellos? No, yo no soy de esos. Pero si yo te he visto, tú estabas allí cuando fue apresado o maltratado mi familiar en la oreja. No, yo no estaba allí. O cuando aquella mujer... No, yo no era... Dejarme tranquilo, que yo no soy. Esto estaba anunciado de antemano, no nos pilla de sorpresa. El Señor Jesucristo lo dijo que iba a ocurrir y ocurre. Nos lo deja claro el Evangelio de Juan. Pero lo que no nos ha dejado claro en nuestra propia conciencia es que, fijaros bien, tener cuidado con esto. No confíes en tu valor, no confíes en tus capacidades, no confíes en tus méritos ni en tus dones. No vayas a la proclamación del Evangelio y al testimonio con lo que tú crees que puedes hacer. No lo voy a permitir. Proclama el Evangelio de nuestro Señor Jesús por la gracia, por misericordia, en la dependencia total de la voluntad de Dios y del Espíritu. Estamos en una situación muy concreta y muy clara. Por una parte tenemos la dureza del incrédulo. No quieren oír. No es que no puedan oír, es que no quieren oír. No es que no tengan las evidencias, es que no aceptan las evidencias. Y a la misma vez tenemos las debilidades de hombres y mujeres como nosotros. Somos torpes a la hora de hablar, confiamos en nuestros méritos, pero no confiamos en el poder del Evangelio. Así que, mientras Anás, Caifás, Pilato y todos los demás se resisten al poder de evidencia de nuestro Señor Jesucristo, vamos nosotros con nuestra torpeza a proclamar un Evangelio y le negamos. La cosa va a cambiar cuando venga la presencia del Espíritu sobre nosotros y en aquel lugar alto aquellos hombres y mujeres fueran transformados. Y aquel hombre que no fue capaz de dar testimonio ante unos cuantos alrededor de una hoguera mientras se calentaban, pudo salir en medio de toda la ciudad de Jerusalén unos días después y proclamar el Evangelio con tal autoridad que 3.000 personas fueron convertidas. Y esto es lo que nosotros tenemos que buscar. Tienes un testimonio, lo más grande y lo más extraordinario que ha sido puesto en tus manos. No hay tesoro más hermoso, no hay noticia más gloriosa. Se ha puesto en tus manos la capacidad de poder decirle a los muertos que pueden resucitar, a los culpables que pueden ser declarados inocentes, los que están arrastrados por el peso de sus pecados, que sus pecados pueden ser eliminados. Tenemos el poder de poder decir que la salvación no está en ridículos esfuerzos nuestros, sino en el completo sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. No hay mejor noticia que podamos traer a este mundo convulso y lleno de torpeza y oscuridad. Pero vayamos confiando en que el Espíritu Santo ponga las palabras, que Él sea el que nos sostiene y que nos dé el valor. Si quieres entrar en el patio con tu propia fuerza y tus propios méritos, seguramente le niegas. Y a lo largo de tu vida te darás cuenta de cuántas veces el Señor te ha dado la oportunidad de poder testificar y dar el mensaje y has dicho, no, yo no soy de esos. Y le has negado. Pero gracias al Señor, que todo es por misericordia. Y aquí terminamos. ¿Por qué? Porque todo está hecho en el Señor Jesucristo y es en el poder del Espíritu. No hay nada que tú puedas añadir a la obra de Cristo y no hay nada que tú puedas hacer para la salvación de otros. Él tendrá misericordia con aquellos que Él quiera tener misericordia. Así que va a abrir los oídos del que el Señor quiera que se abran los oídos. Creerán aquellos que el Señor quiera que vayan a creer. Y nosotros iremos y proclamaremos el Evangelio en la movilidad y las posibilidades que el Espíritu nos da. Dejemos que el Señor haga. Y que en medio de nuestro testimonio fiel y constante, cuando podamos ver hombres y mujeres convertidos al Señor Jesucristo, digamos, todo es según la voluntad de Dios, a Él sea solo la gloria.
Este evangelio ha sido puesto para ser creído y ser anunciado por la voluntad del Señor, y en el Señor confiamos. Amén.